¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Es viernes y como usted sabe, los viernes los dedicamos a algún personaje en especial, a profundizar en torno a la actividad que realizan, a su vida también, a hablar de una gran diversidad de temas. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, ella es Norma Romero, coordinadora y fundadora del grupo de este movimiento Las Patronas, que como usted sabe es un grupo de mujeres que en el sur de nuestro país han dedicado ya varios años de su vida a ayudar a asistir con alimentos a los migrantes que pasan por territorio mexicano hacia su destino a Estados Unidos. Con ella hablamos esta noche. Las Patronas son un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad La Patrona Veracruz, que preparan comida para los migrantes, dándoles una pequeña ayuda en su largo camino hacia la frontera. Desde febrero de 1995 es que han comenzado con dicha labor, cuando unos migrantes que iban sobre el tren les pidieron alimentos a dos mujeres que acababan de comprar pan. A partir de entonces y durante más de 20 años, han estado repartiendo alimentos a los migrantes que pasan por México sobre la Bestia, un tren de mercancía para atravesar el país. Las Patronas tienen un pequeño banco de datos de los migrantes que han pasado por su albergue, lo que puede dar una pista o esperanza para las familias en caso de una tragedia. Por su labor altruista, fueron nominadas en agosto de 2015 al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, gracias a una campaña en change.org, donde se acumularon más de 50,000 firmas de apoyo. Norma Romero Vázquez, quien encabeza el grupo, ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2013 gracias a su labor. Además, han sido galardonadas por la Federación de Estudiantes Universitarios con el Premio Corazón de León, el cual se entrega cada año. Sin embargo, el reconocimiento que han obtenido incluso a nivel internacional no ha tenido el mismo impacto dentro de la población de su propia comunidad, donde los habitantes aún no terminan de integrarse con la tarea de las mujeres. Norma, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, decirle a nuestra audiencia, Norma, que ustedes están pasando unos días acá en Guadalajara a propósito de un reconocimiento que les va a entregar la Federación de Estudiantes Universitarios, el galardón Corazón de León, que por cierto se le ha entregado ya a otras personalidades y que en esta ocasión la Federación de Estudiantes Universitarios quiere reconocer la labor que ustedes han hecho. ¿Cómo reciben este reconocimiento? Bueno, pues para nosotros es un privilegio, ¿verdad? El haber volteado la mirada hacia nuestra labor. Creo yo que más que nada por la labor que se realiza, el que los jóvenes hayan volteado la mirada hacia nuestro trabajo nos da mucho orgullo, pero sobre todo el reconocimiento de la juventud, ¿no? Nosotros creemos firmemente en Dios y creemos que los jóvenes tienen ahora sí la capacidad para poder cambiar esta situación, ¿no? El hacer más conciencia sobre el tema de la migración, que es algo que muchos desconocen, y bueno, hacerlo presente aquí en Guadalajara, de verdad es un privilegio y sobre todo es un compromiso con la juventud que ha creído en nosotras. Y además, Norma, decirle a nuestra audiencia que ustedes llegan aquí a Guadalajara a recibir este reconocimiento, pero precedidas ya de otros reconocimientos internacionales. Entiendo que para ustedes el valor es el mismo, pero sí que nuestra audiencia sepa, por ejemplo, que recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos en el año 2013, el Premio Sergio Méndez Arceo también en 2013 y en 2015 nominadas ni más ni menos que para el Premio Princesa de Asturias. Cuéntenos esta trayectoria de reconocimientos a nivel internacional. Pues sí, ha sido algo que nos ha sorprendido, ¿no? Que el haber empezado a dar de comer pues a estos hermanos migrantes, nunca imaginábamos que iba a crecer de una manera pues tan fuerte, ¿no? Como hoy lo vemos. Es una obra tan pequeña que inició, hoy se ha hecho muy grande, pero sobre todo el saber que muchos países hermanos han visto esta labor, pues más que nada como el mensaje de solidaridad con todos aquellos hermanos nuestros que emigran por la falta de oportunidad y también por la violencia que se ha generado en sus países de origen, ¿no? Claro. Ahora, Norma, precisamente vamos un poquito al origen de este colectivo, de este grupo.
de mujeres. Ustedes son de la comunidad La Patrona, entiendo que de ahí viene este término con el que hoy se les conoce como las patronas, en el poblado de Amatlán de los Reyes, en Veracruz. Así es. Cuéntenos un poquito sobre el origen, cuándo nacen, cómo comienzan a organizarse. Bueno, nosotros iniciamos en el año de 1995. Fue algo que pues creemos firmemente que Dios tenía preparado no solo para la comunidad, sino también para nosotras, porque nos cambió nuestra forma, pues ahora sí de decir, enfocadas en la labor, enfocadas en el campo, pues nos dimos el tiempo de decir, bueno, pues vamos a servir a los hermanos migrantes de esta forma, ¿verdad? Dándoles comida, dándoles agua. Y bueno, no hemos descuidado a nuestras familias, que es la base importante para que esto pueda funcionar. Yo creo que nosotros hasta ahorita nos sentimos muy contentas porque empezamos con nuestras familias a hacerles conciencia sobre la situación de la migración, nos entendieron y bueno, pues hasta la fecha siguen ahí con nosotros, ¿verdad? A principio fue algo un poco que decíamos, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar? Empezamos a dar comida nuestra, de nuestros propios recursos. Y después, como a través de un documental, a través de la televisión, la gente se empezó a dar cuenta y luego dijeron, yo quiero ayudar, ¿no? O sea, la respuesta fue inmediata. De verdad nos ha sorprendido cómo Dios ha enamorado a la gente de buen corazón, porque realmente la gente no se cansa de ayudar, ¿no? Son 23 años que tenemos ya en esta obra. Y de verdad quiero decirles que nos sorprende cómo de repente llegan familias, llegan universidades a nuestro espacio, no solo de nuestro país, sino extranjeras, ¿verdad? Países que uno dice, bueno, ¿y esta gente por qué viene de tan lejos a vivir la experiencia, verdad? Pero nos sorprende cómo una cosa tan pequeña ha estado sumando gentes, ¿no? Algo que nosotros no teníamos pues en mente que esto iba a crecer. Nos ha hecho hacer conciencia de que la comida nunca falta. Siempre tenemos comida para darles a los hermanos migrantes, siempre hay para compartir hasta con los enfermos de nuestra comunidad. De verdad es sorprendente que cuando uno inicia dando, nunca te imaginas que Dios te va a dar el doble, ¿no? Claro. Porque eso lo hemos visto durante estos 23 años. Nosotros somos un grupo de ayuda humanitaria, no estamos conformadas como asociación civil, pero sí vemos cómo Dios a través de las personas sigue manteniendo su obra, porque siempre lo hemos dicho, es su obra y nosotros somos sus servidoras nada más. La multiplicación de los panes, Norma, que pasa incluso en las familias, ¿no? Claro. Donde afortunadamente el alimento pues regularmente siempre alcanza. Norma, y hablando precisamente de los orígenes, usted me comentaba, es una de las fundadoras de este grupo. ¿Qué pasaba en su comunidad allá en el año de 1995? ¿Y a quién se le ocurre dar, digamos, el primer paso? ¿Cómo empieza esta semilla? Bueno, pues nosotros en el año de 1995 ignorábamos la situación que vivían los países de Centroamérica, porque en ese tiempo, bueno, pues nosotros estábamos bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, la comunidad tenía pues lo que era el corte de caña, lo que era el café, la gente siempre se mantenía ocupada, o sea, siempre estaba como ahora sí en actividades y sí veíamos que pasaban los muchachos, pero nosotros imaginábamos que era gente de México, ¿no? Porque la mayoría eran jóvenes y bueno, pues el joven siempre es como muy hiperactivo, quiere conocer, entonces decía, bueno, pues ahí va la gente en el tren, pero hasta que un día 2 de las hermanas salieron a comprar el pan y la leche y de repente el tren le bajó velocidad y entonces fue cuando ellas vieron, ¿no? que empezaron a salir los cuerpos de los vagones, ¿no? A asomarse, ¿por qué el tren había bajado velocidad? Entonces al verlas a ellas, verles las bolsas de pan y las cajas de leche, les empezaron a gritar, madre, tenemos hambre, regálanos tu pan. Ellas se quedaron así, o sea, porque nunca se imaginaron que esa gente que iba en el tren tenía hambre, ¿verdad? Entonces fue así como decidieron dar el pan, dar la leche, y posteriormente de ahí, pues llegaron a la casa con mi mamá y mi mamá dice, ¿y ahora el pan y el pan que les encargué? No, pues fíjate mamá que el té llevaba gente y pues nos pidieron de comer. Y mamá, la gente que va ahí no es mexicana. Por el acento de su voz, quién sabe de dónde viene, ¿no? Entonces como que nos empezamos a cuestionar, y pues ¿de dónde vende esa gente? ¿Y por qué viene ahí? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces pues realmente fue cuando entonces volteamos a ver pues a nuestro mapa, ¿verdad? Y poder decir, ¿y dónde están estos países, no? Entonces
pues ya fue como empezamos como a investigar, se nos metió la curiosidad, ¿no? Y entonces sí, bueno, pues hay que ayudarlos, vamos a organizarnos y vamos a dar de comer. Y fue el primer día que iniciamos con 30 porciones de comida, de las cuales pues hoy se han vuelto no 30, sino miles y miles de comida que se preparan diariamente los 365 días del año. ¿Cuántas comidas en promedio? ¿Lo tienen contabilizado, Norma? ¿Cuántas comidas al día? Bueno, es difícil. Es muy difícil de llevar una contabilidad, ya que en el año de 2010 estábamos atendiendo a más de 800 personas diarias, wow, ¿no? En 2 trenes, en 3 trenes. Y luego, bueno, los que pasaban por la noche, pues ya no les dábamos comida, porque pues ya no teníamos, ¿verdad? A partir del 2014, que se dio lo del Plan Frontera Sur, fue cuando no es que haya disminuido, sino más bien buscaron rutas alternas y empezamos a atender a unas 300 o 350 personas que seguían pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto ha ido como que buscando nuevas rutas para que ellos puedan poder cruzar el país, que no ha sido nada fácil. Pues ahora sí, como yo siempre lo he dicho, la gente tiene hambre y la gente siempre va a buscar una solución a su problema. Claro. Decía usted también que afortunadamente hay familias, hay escuelas, hay jóvenes, incluso fuera de nuestro país, que vienen a ayudar. ¿Cómo organizan ustedes toda esta ayuda? Porque supongo que también es importante, sí, claro, tener muchas manos, pero claro, lo importante también es saber organizarlas, porque si no, de repente aquello puede convertirse en un caos. Perfecto. Sí, pues nosotros tenemos ahí, bueno, hoy en día tenemos un espacio para... Pues anteriormente era un comedor, salíamos a dar la comida, pero hoy ya tenemos un albergue donde no solamente hospedamos a los migrantes, sino también a todos los voluntarios que se acerquen a querer ayudar, ¿no? Y bueno, pues somos un equipo de 12 mujeres con las cuales nos hemos organizado para darles de comer a estos muchachos. Cada una de ellas tiene un día para hacer su comida, para ir a guisar. Las demás buscamos pues, ir a recoger lo que es el pan que nos donan, la fruta y algunas tiendas de comercio que nos regalan arroz y frijol. Y bueno, pues lo que tratamos de hacer es que cuando tenemos mucho, que luego de repente las colectas se hacen con las universidades, o gente que llega y dice yo quiero ayudar y cómo voy a ayudar, entonces pues siempre, ¿no? En cada bolsa de comida pues siempre procuramos que vaya una bolsita de frijolitos, una bolsita de arroz, se les pone un atún porque también pedimos mucho el atún. Hoy en día, bueno, pues tenemos el apoyo de Maseca, tenemos tiendas que nos apoyan con el pan, entonces algunos lonches llevan 10 tortillas, otros llevan 5 o 6 bolillos dependiendo del tamaño, para que ellos puedan compartir ahí en el tren. Igualmente, bueno, pues hacemos conciencia también al maquinista para que le pueda bajar la velocidad al tren, dándole un lonche también al maquinista, ¿no? Haciéndole conciencia que son seres humanos que necesitan comer y pues que nos dé la oportunidad de poder dárselo sin que se arriesguen a que se vayan a caer. Claro. Es un trabajo pues más que nada de compartir mensajes, de hacer conciencia a la gente, porque muchas veces somos muy buenos para juzgar a las personas, pero nunca nos ponemos del lado de ellos, ¿no? Claro, ¿por qué vienen ahí, no? Claro. ¿Por qué dejaron a sus familias y a su país? Dejan todo porque no saben si van a regresar o logran ese objetivo, ¿no? Ese sueño que hoy en día pues yo lo he visto como una pesadilla para ellos. Sí, lo entiendo. Norma, regresando de la pausa, nos cuenta precisamente, por favor, de estas historias, qué hay detrás de estos migrantes y, bueno, por qué el fenómeno en Veracruz y en esta comunidad, esta sensibilidad, esta empatía con el otro que deberíamos de tener como humanos, usted lo ha mencionado, pues lamentablemente no existe en todo el país y de esto vamos a hablar regresando de la pausa, si le parece. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, hoy dialogando con Norma Romero. Ella es coordinadora y fundadora de este grupo conocido como Las Patronas al sur de nuestro país, un grupo de mujeres que desde 1995 han llevado a cabo esta labor de alimentar pues, a miles y miles de migrantes. Yo creo que desde entonces ya ni siquiera los han contado, ¿no, Norma? Claro que no. Al principio cuando iniciamos, bueno, pues lo empezamos a hacer más que nada por humanidad, ¿no? Porque al escuchar ese llamado de Madre tenemos hambre, pues fue algo que lo que pensamos fue darle de comer, ¿no? Nunca nos imaginábamos que teníamos que llevar
pues es incontable, ¿no? Cuando viajan en el tren, porque pues es un número, más o menos hacemos un cálculo de las personas que suben, pero no podemos tomarles datos, claro, solo a los que hoy en día están llegando a partir de que iniciamos como un albergue, pues ya ahora sí tenemos una base de datos de todas las nacionalidades que pasan por nuestro espacio. ¿Quiénes son estas personas que viajan a bordo de la Bestia? ¿Por qué dejan su país? ¿Por qué tienen esta aspiración, este sueño de llegar a Estados Unidos? Bueno, pues más que nada, cuando uno no conoce pues toda la situación que ellos viven, ¿verdad? Uno ignora las cosas. Cuando tuvimos el acercamiento con ellos, más que nada lo que les decíamos, ¿no? ¿Y por qué viajas en estas condiciones? Ignorábamos que ellos no podían subirse a un autobús por ser ilegales, o sea, cosas que desconocíamos y que pues fuimos teniendo que informarnos también para poder ayudar, a dar mejor ayuda a los muchachos, ¿verdad? Entonces, cuando les preguntamos por qué viajan de esta manera, por qué tuvieron que salir de su país, y ellos, la mayor parte en el 95, ellos decían que por la falta de oportunidad. En ese entonces, bueno, nosotros teníamos trabajo, la juventud estaba con la mente ocupada y pues no había como tantos problemas, ¿no? A partir de ahí yo decía, no, pues lo que vive Centroamérica no nos va a alcanzar. Empezamos a ver que la falta de oportunidad, posteriormente después, la mayor parte eran jóvenes de 18, 15 años en adelante, 20, y vimos que eran puros chavos. Entonces, posteriormente después veíamos, con los años empezamos a ver que el número de migrantes subió, pero también vimos a las mujeres, a las jovencitas, ¿no? Y entonces decíamos, no, pero ¿por qué están saliendo, no? ¿Qué es lo que los impulsa a dejar pues toda su familia, sus raíces, sus costumbres? Y bueno, pues fue así como ellos nos empezaron a decir, es que nosotros queremos irnos a Estados Unidos porque queremos comprar un terreno, queremos hacerle una casa a nuestros padres, no queremos que sigan pagando rentas. El sueldo que ganamos es tan raquítico que no alcanza más que para comer, y nosotros no, nosotros queremos tener algo ya propio. Entonces ese era el sueño de ellos, ¿no? Llegar a Estados Unidos para poder comprar terreno. Posteriormente después empezamos a ver a las familias completas, y eso no solamente era la falta de oportunidad, sino la violencia que se estaba generando en los países de origen, ¿no? Entonces pues empezaron a salir los niños no acompañados, empezamos a ver a las mujeres con los niños chiquitos, pues, y entonces decíamos, no, pues sí, la situación de ellos está complicada, ¿no? Entonces también empezamos a ver que en nuestros pueblos empezamos a ver que gente joven estaba saliendo, ya también emigrando, y uno decía, bueno, pues no tardamos mucho para vivir la experiencia de lo que hacen o de lo que viven los centroamericanos. Y bueno, pues iniciamos más que nada haciéndole conciencia a la gente, ¿no? sobre el tema de la migración, porque pues a veces se hablaba y se decía, es que son ilegales, es que son personas que vienen haciendo daño, es que son... Pues nosotros tenemos ya 23 años y bueno, a todos los que han llegado a nuestras casas, pues lo primero que hacemos es pues verlo como hermano, ¿verdad? Porque uno nunca está seguro si se va uno a quedar ahí o también tenga uno que emigrar. Entonces yo decía, no, o sea, son jóvenes, son mujeres, son hombres ya mayores, niños, que uno dice, pues subirse a la Bestia no es algo así como qué buen viaje, ¿verdad? Es muy difícil, pues todo lo que sufren en el camino, ¿verdad? Asaltos, pandillas que les asaltan, mujeres que han sido violentadas, abusadas sexualmente. Entonces, pues uno siempre tiene que pensar en ellos y uno siempre tiene que decir, bueno, yo no quisiera estar en su lugar de él, ¿no? Porque llegar a un lugar donde no sabes con qué gente te vas a encontrar. Hay gente que es muy buena y que les brinda un vasito de agua, un platito de comida, pero también hay gente que los rechaza, ¿no? Y que lo primero que ven las personas es malo, lo etiquetan luego. Yo creo que pues cuando empezaron a decir en Estados Unidos sobre el mexicano, yo decía, pues, ¿cómo podemos hablar de Estados Unidos, cómo trata el mexicano, si nosotros también aquí estamos siendo duros con ellos, ¿verdad? Ellos si pudieran quedarse en su país, no tendrían que venir a pasar toda esta situación, pues toda esta pesadilla, ¿no? Porque realmente es muy difícil. Hay pueblos, por ejemplo, ahorita en Vicente Camalote, que pusieron ahora sí como una pared donde decían, no, ustedes no son bienvenidos a esta comunidad, por lo tanto, no pasen porque les vamos a echar
la migración y eso yo digo pues para mí es un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Porque cuando Dios mandó a sus apóstoles y les dijo que fueran a tal lugar a construir una choza para que él pudiera quedar, y si no lo recibían que se sacudieran los pies el polvo de sus... Entonces yo decía, esto es algo así, ¿no? O sea, tú estás diciéndole no pases a alguien que a lo mejor de tu comunidad, de tu familia, tenga que emigrar y tenga que pasar en la misma situación. Y no te gustaría que te los trataran de esa forma. Entonces... Ponerse en los zapatos de claro otros. Que sí, es ponerse. Del otro y esta empatía, sobre todo, Norma. Hace algunos años la situación de los migrantes comenzó a recrudecerse en esto que usted ya nos narraba, la violencia, pero además otros delitos que seguramente ustedes fueron testigos no ocurrían. Y nos referimos a los secuestros, a las extorsiones, a los asaltos y a la presencia del crimen organizado. ¿Cuál es la situación en este momento respecto a la presencia del crimen y qué está pasando? Si realmente ya hay mayor protección para nuestros migrantes o es la misma situación. Pues mire, de hecho hoy lo que estamos viendo en la situación de la zona sureste, que es un poco más complicada, debido a que pues no solamente el migrante tiene que sufrir con todas estas problemáticas sobre las pandillas, los secuestros, los asaltos, el cobro de piso en el tren, que también era algo que no se hacía, pero que empezaron a hacerlo, ¿no? A cobrar $100 por cada estación de tren. Posteriormente después, bueno, la migra también empezó, ahora sí, el Instituto Nacional de Migración empezaron a hacer también sus radadas más frecuentes. Y bueno, pues debido ahorita a este nuevo presidente de Estados Unidos que prácticamente era algo que se veía venir y que iba a ser mucho más difícil, pues sí, lo estamos viendo, ¿verdad? Porque hoy en día también hay bastantes retenes desde que llegan a nuestro país. Hay muchos retenes de migración de los cuales pues muchos tienen que andar escondiéndose entre los montes, expuestos a caer en los pantanos, porque como Tabasco es pantanoso. Igualmente también en lugares de selvas donde pues muchas veces son picados por los animales ponzoñosos y bueno, uno luego dice, ¿no? O sea, todo lo que tienen que ir buscando, pues dónde poder esquivar la migración, porque realmente ellos son personas que a pesar de que no saben se involucran y caen en lugares donde muchas veces hay pandillas ya esperándolos para quitarles lo poco, lo mucho que cargan. Ha habido muchos, ahora sí, muchachos que llegan y que, bueno, en el caso de la zona más pesada que es Oaxaca, que es Chahuites, que es Tabasco, Coaxacualcos, son lugares en los cuales pues muchos de ellos nos llegan y nos comentan, ¿verdad? En tal lugar nos secuestraron, en tal lugar nos robaron las pandillas, en tal lugar nos golpearon, nos tocó ver cómo mataban a uno de los compañeros. Entonces son cosas que dices tú, o sea, no puedes pasar desapercibido, no puedes dejarlos en la calle, tienes que ver qué hacer con ellos y ayudarlos porque pues ahorita son ellos, pero mañana podemos ser nosotros. ¿El fenómeno de los desaparecidos, de los migrantes desaparecidos, continúa, Norma? Pues sí continúa porque cada vez es el número pues mucho más alto, ¿no? Nosotros ahí que recibimos año con año a la caravana de madres centroamericanas, pues ojalá y nos dijeran el número ha bajado, ¿no? Pero cada año que ellos llegan a nuestro espacio, a nuestro albergue, pues siempre son más las fotografías que traen consigo, ¿no? Y que dicen, este año perdimos a tantos, no hay ahora sí como que dice, hay una de lista de personas que están desaparecidas y que uno se sorprende, ¿no? Porque a lo mejor muchos de los chavos que pasaron por nuestra zona, pues a veces yo siempre les digo, comuniquen con sus familias donde quiera que vayan llegando, háblenle para que más o menos su familia tenga idea de dónde fue la última llamada que hicieron. Y bueno, pues las mamás ahí vienen, han sido más los que han desaparecido, pero también se ha ganado, pues se han encontrado a más de 200 personas en todas estas 12ª caravana que fue la que pasó, que se han encontrado y que bueno, pues les ha vuelto la esperanza a muchas madres, es decir, si ella encontró a su hijo, yo sé que voy a encontrar también el mío y sigue ahí marchando cada año con año, buscando con esa esperanza de encontrar ese hijo suyo y yo, bueno, pues yo creo que mientras tengan fe y confianza en Dios, siempre van a tener una luz en el camino también. Y perdón por esta pregunta, Norma, que puede ser de mucha sensibilidad para algunos, pero ¿cómo los encuentran? ¿Los encuentran con vida? ¿Los encuentran ya muertos? Pues algunos, de hecho los 200 que se han encontrado han sido con vida. Sí han encontrado algunos cuerpos,
Pero bueno, eso es algo que ellas dicen, ¿no? Por lo menos sé de que me lo voy a llevar y sé que voy a tener un lugar donde llorarles, que eso es lo que muchas madres piden, ¿verdad? Porque la verdad es que es un tema muy fuerte, el tema de la desaparición de personas que, pues que no solamente son centroamericanas, sino también mexicanas, ¿verdad? Y que muchas madres también mexicanas lloran y que tenemos que ser solidarias con ellas por esta situación que hoy en día están viviendo. ¿Dónde estaban estas personas que estuvieron desaparecidas y que luego afortunadamente las recuperan con vida? Pues mira, muchos de los migrantes que llegan a nuestro país pierden contacto con sus familias, ya que los lugares donde ellos viven son lugares donde muchas están, ¿cómo te diré? Son lugares que están muy lejanos en las montañas, que hay muy poca comunicación, o sea, muy poco... Yo estuve en diciembre precisamente en Honduras, yo no conocía Honduras y tuve el privilegio de ir con un padre que me invitó a participar con ellos. Y bueno, yo fui a una zona de garífonas donde lamentablemente pues no cuentan ni con una escuela, no cuentan con agua potable, no cuentan con luz, no tienen ahora sí un centro de salud para sus niños. Y entonces uno dice, bueno, pues es así como ellos pierden comunicación y no tienen cómo decirle al tío, a la tía, ¿no? Los que están más a la ciudad son los que tienen más acceso a los teléfonos, pero los que viven ya en las montañas, pues no cuentan con lo necesario para poder tener una buena comunicación con sus familias. Yo, tengo el caso de un muchacho que tiene ya más de 7 años, ha intentado llamar a sus familias, pero ya no contestan. Y también el problema es que cuando ellos llaman a sus familias, muchas veces, como son números desconocidos, tienen miedo de que vayan a pedir extorsión y eso, claro, y les da miedo. Entonces, como que él tiene ya 7 años, no ha podido comunicarse con su familia, porque viven en un lugar donde, como dice él, no hay luz y solamente escuchamos las noticias a través de un radio de pilas, que es donde dice hay una sola estación donde ahí pueden, como que dice, darle información, pero pues no llega toda la señal allá. Entonces, pues hemos tratado también de buscar la manera de que se contacte con su familia. Y bueno, pues con este nuevo padre que tuvimos la oportunidad de Radio Progreso, que está en Honduras, pues ver cómo ellos pueden difundir y cómo pueden apoyar a este muchacho para que su familia sepa que está bien y que está trabajando. Claro, pues la importancia de estos grupos de apoyo, de ayuda, de enlace también, Norma, que pueden precisamente ayudar a todos estos jóvenes o personas desaparecidas a encontrarse de nueva cuenta con su familia. Norma, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por este reconocimiento que les entrega la Federación de Estudiantes Universitarios y que continúe la labor y que continúe también llegando la ayuda que sabemos, claro, que ustedes la necesitan todos los días. ¿Algo que quiera decir a nuestra audiencia? Pues nada, decirle a la gente de aquí de Guadalajara que no le tenga miedo al migrante, que el migrante es un ser humano que solamente busca pasar por este espacio, que no se viene a quedar y que aprendamos a conocerlos, porque desafortunadamente nosotros en nuestra comunidad hay mucha gente de los lugares lejanos que se hacen pasar por migrantes y muchas veces ofenden a las personas, les faltan al respeto. Y los migrantes son personas que lo único que quieren es pasar, llegar a un lugar donde les puedan dar comida, un lugar donde descansen, donde se recuperen y seguir su camino, porque su sueño de ellos es llegar a Estados Unidos. Ellos no desean quedarse en México porque, pues como dicen, no se gana mucho, es poco. Y bueno, pues el deseo es de hacer algo por sus familias. Nosotros tenemos 23 años y pues hasta ahorita los migrantes no se han quedado ahí, siguen su ruta. Claro, y además Jalisco, que también es, digamos, un territorio de paso de los migrantes. Así que pues nos quedamos con esta recomendación, con esta experiencia y de nueva cuenta, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas y bueno, después de esta primera charla en la que ya le dábamos cuenta del reconocimiento que se hace a estas mujeres que han dedicado gran parte de su vida a alimentar, apoyar y digamos también a cobijar
a estos miles de migrantes que año con año transitan por territorio mexicano en su paso hacia Estados Unidos. Ellos provienen la mayoría de Centroamérica y hoy por hoy pues estas mujeres han sido reconocidas con este galardón que les entrega la Universidad de Guadalajara. Así que pues no dejamos el tema de la migración sin duda alguna abarca diversos aspectos, diversos ámbitos, y es por eso que hoy hemos querido invitar y por supuesto para dar continuidad al tema al doctor Enrique Martínez Curiel. Él es especialista del Departamento de Ciencias Sociales de Cuballes de la Universidad de Guadalajara y le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para charlar sobre el tema tan apremiante para nuestro país. Doctor, en primera instancia, preguntarle, bueno, ya hablábamos en nuestros anteriores bloques de la situación que hoy por hoy guarda la frontera sur de nuestro país, pero tenemos otra gran frontera, me parece, digamos, la más conocida, la más polémica y la más dinámica, que es la frontera norte. ¿Cómo podría definir usted la situación actual que hoy guardamos con nuestro vecino del norte? Bueno, sin duda la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, pues cambia la relación y cambia el panorama. Su política es más agresiva y más agresiva no solo por las leyes ya estaban ahí. Digamos que Obama un poco maquillaba entre qué tanto actuar y no, porque las grandes deportaciones también las ejecutó Obama, ¿sí? Pero ahora ya no solo es la ley, sino también es el discurso, ¿sí? El discurso xenofóbico contra los mexicanos, que ya lo hemos escuchado en varios medios, ¿no? Entonces este discurso pues ha tenido sus efectos en la sociedad mexicana, pero no solo en la mexicana, sino también en los migrantes que van de tránsito, estos migrantes que vienen de Centroamérica o de Sudamérica, pero sobre todo de Honduras, Salvador, Guatemala, ¿no? Estos migrantes que están de tránsito, el efecto es que lo que se está viendo, por lo menos en la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara, es que muchos de los migrantes ya están tratando de quedarse en la ciudad, ¿sí? Ya no están viendo el norte como destino final. Y este es un efecto inmediato de este discurso xenofóbico de Donald Trump. Oiga, doctor, lo que viene a cambiar en definitiva el panorama o la situación de los migrantes centroamericanos o sudamericanos en ciudades como la de Guadalajara, porque anteriormente el discurso de apoyo hacia estos migrantes era: van de paso, ayudémosles, demos un poco de alimento, un poco de cobijo, al fin de cuentas no se van a quedar en nuestra ciudad, y había incluso hasta este sentimiento como de apoyo, ¿no?, a ellos. Pero el hecho de que hoy se vayan a quedar o se puedan quedar en Guadalajara, por mencionar una ciudad, ¿considera usted que realmente puede cambiar el discurso, la actitud que se tenga hacia estos migrantes? Buen punto, Belén. Esta parte aquí estamos considerados más como un país de migrantes, ¿no? De emigrantes, ¿no? Salen, expulsores. Pero también hemos sido un país de inmigrantes, ¿sí? Han llegado muchos, se cumplen creo que 100 años de la migración japonesa, muchos migrantes españoles que llegaron con la guerra civil, libaneses, chinos, en fin, ¿no? Entonces ha habido estas oleadas de inmigrantes. Y a los centroamericanos los habíamos visto como esta migración de tránsito. Pero ya están estos hermanos centroamericanos aquí. Entonces, con una ciudad tan conservadora, con indicios de discriminación, ¿sí?, donde no les den apoyo en ciertas colonias, se ha visto, ¿no? Va a estar interesante, pero también preocupante ver la actitud de los tapatíos. ¿Cuál va a ser esta actitud que se va a tomar de acogida o no? Esto va a estar interesante. Ahora, no solo se están quedando en la zona metropolitana, lo estamos viendo ahora en Ocotlán,
lo estamos viendo, hay algunos en San Juan Ocotán, y luego he visto algunos otros hondureños en Sahuayo, ¿no? Entonces, ecuatorianos, ahí mismo en Sahuayo, en fin. Entonces, vamos a ver cómo esta sociedad jalisciense empieza a tener este otro trato, ya no solo de, como decías, bueno, te apoyamos porque vas de tránsito. Y en esto sí, los medios sí es un punto importante de discutirlo y de comentarlo, pues de que la gente sale porque está buscando mejores oportunidades de vida, ¿no? No es un asunto de placer, el placer es el turismo, ¿no? Claro, definitivamente que creo que es otro aspecto importantísimo cuando hablamos de migración, el tema de los derechos humanos también que tienen estos hombres y mujeres de salir de sus países donde no están siendo satisfechas sus demandas. Pero, doctor, quisiera preguntarle antes, y a propósito de esta posibilidad muy real y muy cercana de que estos migrantes se queden ya en las ciudades mexicanas, me parece también que es una alerta para las autoridades en la implementación de algunos programas de realmente si tenemos la posibilidad o no de acoger a estas comunidades. Ya lo decía usted, al final hay muchas ciudades medias donde pudieran quedarse y quizá participar de la dinámica social, pero también económica de las ciudades. Me temo que el gobierno no tiene planes de qué hacer y cómo apoyar a por ejemplo, los haitianos en Tijuana, a los centroamericanos aquí en Guadalajara o en la Ciudad de México. Y me temo porque no lo tiene para los mexicanos que están retornando, para los deportados, ¿no? Entonces, tampoco es claro que para los migrantes que ahora están viendo como proyecto de vida quedarse en México. No hay esta voluntad política por hacerlo, ¿no? Sí hay personajes que quieren hacerlo, pero el sistema, los ayuntamientos no tienen claro cómo respaldar a los migrantes. Es más bien la sociedad civil y algunas organizaciones quienes están respondiendo a esto, ¿no? Dígase Solalinde, dígase las patronas, dígase algunos casas de migrantes, ¿sí? Como el Refugio, como FM4, como muchos otros que existen en el país, que están dando asilo y apoyo. Pero la otra parte, ¿no? O sea, tienen que emplearse. Claro. ¿Sí? E integrarse también a una sociedad. Eso es la otra parte, ¿no? O sea, pero primero emplearse, ¿no? Y luego, bueno, integrarse. Hay algunas personas que están trabajando en la construcción, otras que están trabajando en servicios, y algunos incluso en el mercado de abastos, ¿sí? Aquí en la zona metropolitana. Pero ellos tienen que buscar sus propias redes, ¿sí? Claro. Esto ha sido pues muy añejo, ¿no? Van abriendo sus propias redes. Así como para llegar a su destino final, que fuera el norte, bueno, ahora están viendo, bueno, ¿cómo le hacemos si nos quedamos en Guadalajara, ¿no? Claro. Pidiendo asilo, pidiendo refugio, asesorándose, en fin. Doctor, antes de pasar al gran tema que también es parte de nuestra responsabilidad como mexicanos, nuestros connacionales que migran hacia Estados Unidos, quisiera hablar sobre el tema de los migrantes centroamericanos. ¿Qué tanto han funcionado estos programas de colaboración del gobierno de Estados Unidos, de México, para que la frontera sur de nuestro país funcione como una especie de coladera, si me permite el término, que sé que es un poco desafortunado, pero así lo han de alguna manera lo han planteado las autoridades, para evitar que migrantes centroamericanos pasen por México en su destino hacia Estados Unidos? Bueno, estos acuerdos, convenios entre el gobierno norteamericano
y el caso de el gobierno mexicano es para beneficiar a Estados Unidos. No es para beneficiar a México, ni mucho menos a los ciudadanos centroamericanos, ¿no? Hubo hace años atrás una situación complicada, gran migración de niños que llegaron solos o acompañados, pero en buen número solos, ¿sí? Sobre todo por el lado de Texas. Y esto causó mucha alarma en los medios norteamericanos. Y entonces tuvieron que sentarse a discutirlo y a decir tenemos que frenar a la migración centroamericana, ¿sí? Otro caso fue el caso de Pottsville, en Iowa, donde migrantes guatemaltecos habían sido detenidos y el traductor se dio la tarea de afrontar la situación. Él no podía decirlo porque era traductor, pero la situación fue sumamente xenofóbica y escribió lo que había pasado. Lo que había pasado es que los migrantes guatemaltecos cuando les preguntaron cómo llegaron aquí, dijeron ellos caminando. Sí, ¿Pero cómo? ¿Caminando? Sí, caminando. Se duraron 3 meses caminando de Guatemala hasta Pottsville, ¿no? Entonces describieron toda la situación tan inhumana de la que han pasado, ¿no? Entonces estos casos han alarmado a los medios y a cierta ciudadanía norteamericana que dijeron, bueno, vamos a poner un freno, ¿sí? Entonces son acuerdos que le convienen a los Estados Unidos, pero no a nuestro país. Que pocos beneficios quizá, o no, ningún beneficio dejan a nuestro país. Doctor Enrique Martínez Curiel, si me permite, vamos a una pausa, regresamos para retomar el tema. Claro que sí. Hablábamos ya de la situación que hoy por hoy enfrentan los migrantes centroamericanos en su paso por territorio mexicano hacia Estados Unidos y esta eventual posibilidad de que ya no lleguen a su destino final, sino que se queden en algunas ciudades mexicanas, entre ellas Guadalajara. Pero hablábamos también, doctor Enrique Martínez, especialista del Departamento de Ciencias Sociales de Cuballes, de la UDG, de la situación de nuestros connacionales que van hacia Estados Unidos, una migración de muchos años, pero que ha representado también ganancias significativas en cuanto al envío de remesas. Algunos datos recientes, y esto luego y a pesar del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se habla de un incremento en el envío de remesas en los últimos meses. Por ejemplo, BBVA Bancomer decía que tan solo el año pasado se cerró el envío de remesas en una tasa de 27,000 millones de dólares a nivel mundial, solo por debajo de la India, China y Filipinas. De nuestros 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, cerca de 8 ya pertenecen a la población económicamente activa de Estados Unidos, lo que ha favorecido el envío de estas remesas, doctor. Sí, bueno, esto explica el gran número de mexicanos que están del otro lado. Y si lo vemos así en términos de números, bueno, la segunda zona metropolitana más poblada por mexicanos después de la Ciudad de México, pues no es Guadalajara ni Monterrey, es Los Ángeles, ¿no? O sea, no está en territorio mexicano. Y ahora, bueno, no solo en Los Ángeles, no solo California, están dispersos por toda los Estados Unidos, ¿no? Y hay un gran envío de remesas, bueno, ya es mayor que los ingresos por el petróleo y mucho mayor que turismo, ¿no? Entonces, las remesas sí siempre han representado un beneficio para nuestro país, ¿sí? Pero, perdón, también hay esta
pues sangría en el sentido de tantos mexicanos que se nos van de aquel lado y bueno, y de aquel lado son sumamente productivos, ¿no? Entonces, bueno, hay ganancias y hay pérdidas también. Y en términos de ganancias económicas, pues sí, las remesas, las explicaciones que se han dado con los distintos colegas, bueno, de alguna manera tiene que ver que la economía estadounidense se ha recuperado después de la crisis económica e hipotecaria del 2008. Entonces, con Obama se recuperó, ahora sigue estable en recuperación, en ascenso con los primeros 6 meses de Donald Trump. Y esto explica, bueno, que los migrantes están posicionados, tanto documentados como indocumentados o quienes ya son ciudadanos, y bueno, pues siguen enviando a sus familiares esta gran cantidad de dinero. Eso es por un lado, ¿no? Por otro, seguramente tiene que ver también con esta misma discurso xenofóbico y bueno, voy a enviar el dinero, esto sobre todo para los migrantes indocumentados, enviar el dinero más que sea necesario para en el futuro, si me llegan a deportar, yo mi dinero ya lo tengo en mi lugar de origen. ¿Sí? Es decir, están tomando sus precauciones, Exacto. sus providencias. Están tomando sus precauciones. Hay quienes, por ejemplo, ya han vendido sus pertenencias, ¿sí? Y están con las menores pertenencias que puedan ser allá para en cualquier momento no perderlo todo, ¿no? Es decir, que este discurso del presidente de Estados Unidos ha tenido un efecto casi que inmediato en el envío de remesas de nuestros connacionales. Desde luego, pero entonces también al ver el gobierno estadounidense estos números, pues desde luego que le alarma, ellos preferirían que ese dinero se quedara, ¿no? Y se invirtiera allá. Claro. Pero entonces ven que no hay una correlación en el sentido de que ellos quisieran que esos dineros se quedaran. Están cayendo como en su propia trampa, digamos. En ese sentido sí, y por ejemplo también en la cuestión de que ellos quieren que los dineros que se invierten para las industrias sean en su mismo país, ¿sí? Esto ya no es posible, ya el mundo está globalizado, se contrata para una pieza de, digamos, una prenda, una parte se produce en un país, otra parte en otro país y se vende en un tercero más, ¿no? Entonces, en el caso de los migrantes, bueno, están dispersos y trabajando principalmente en el campo, ¿sí? En la construcción, en servicios, y en todos los lugares llegan los mexicanos. Bromeaba Derbez, por ejemplo, diciendo, pues cuidado, Donald Trump, porque a cualquier restaurante que vayas va a haber un mexicano, ¿no? Así es. Y no solamente ya de mesero, quizá el chef sea mexicano. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, hay cada vez más un capital humano mucho más profesionalizado de aquel lado, ¿no? Que son de origen mexicano, ¿sí? Y que están levantando la mano. Claro. Este informe que presenta el BBVA Bancomer, el Anuario de Migración y Remesas México 2017, que ya se ha convertido también en un referente, doctor, para analizar el fenómeno, aporta otro dato también interesante. Dice que del 2007 al 2014, el número de mexicanos no documentados en Estados Unidos se redujo de 7 millones a 5.9 millones de personas. ¿Qué está pasando con este fenómeno, doctor? Bueno, esto tiene que ver con la gran deportación que ha hecho Obama y bueno, y que continúa Donald Trump, ¿sí? Esta gran deportación que no solo era en la frontera, ahora lo están haciendo, digamos, kilómetros mucho más adentro, ¿sí? Pero también ha tenido los efectos de esta ciudad santuario, ¿no? Esta ciudad de santuario, donde se han resistido a hacer el trabajo de lo que hace ICE, ¿sí? Hay no solo las ciudades, sino incluso hay distintas instancias. Por ejemplo, un servicio de transporte en San Francisco
dijo, nosotros no vamos a hacerle su trabajo, ¿sí? Claro. Vamos a darle servicio a todos. Aquí no vamos a preguntar quién tiene documentos y quién no, ¿sí? Esto obviamente le molesta al gobierno y amenaza con que no van a recibir fondos federales, ¿no? Pero estas ciudades santuario que así se han declarado, ellos han amenazado y diciendo, a mí vamos a seguir con nuestra política, vamos a seguir apoyando a los migrantes indocumentados y a toda la sociedad migrante. Ahora, doctor, después de estos discursos, después de los primeros 6 meses de gobierno del presidente Donald Trump y de estos, digamos, discursos erráticos en torno a la construcción del ya famoso muro, ¿qué podemos esperar para los próximos meses o para los próximos años de mandato del presidente Donald Trump? Dicen algunos expertos, si es que termina su mandato. Bueno, por ahí iba mi comentario. Cada vez se enreda más la parte con Rusia, ¿sí? Que algunos analistas dicen va a ser difícil que termine su mandato, ¿no? Seguramente le va a pasar lo mismo que Johnson, ¿no? Entonces, bueno, el Russian Gate le está complicando las cosas, pero no solo eso, sino también está viendo que esta valla por toda la frontera ya cambió el discurso y dice, bueno, no va a ser en toda la frontera, solamente en tantas millas, ¿sí? Lo que sí sigue insistiendo es que México la va a pagar, ¿sí? Porque quiere alimentar a una serie de seguidores, fanáticos, sobre todo blancos pobres, con menos educación, y que son un buen número quienes votaron por Donald Trump, alimentarles este discurso, ¿sí? De desprecio y de odio hacia un grupo específico, mexicanos y musulmanes, ¿no? En el caso de los mexicanos, bueno, pues es la frontera, ¿sí? En el caso de los musulmanes, es decir, estos y estos países no pueden viajar a nuestro país, no pueden entrar a nuestro país. Y bueno, va moldeando su discurso en términos de que pues los asesores le están diciendo, ¿sabes qué? No es posible. Tienes que cambiar el discurso. Pero sí es un hombre de mucho choque a cualquier lugar que va. Ahora lo vimos en el G20, Europa, en Hamburgo. Y luego lo vimos en Francia con el escándalo con la mujer de Macron. Entonces, es un hombre de muchos escándalos. Hay también incluso un artículo ahí que salió en la revista de New Yorker, donde cómo Donald Trump está también transformando el mundo rural de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en el caso de la relación con México, va a ser de mucha fricción. Creo que Peña Nieto no va a hacer mucho. El asunto complicado que viene es el TLC. Esa negociación es lo complicado, ¿sí? ¿Cómo va a salir librado en muy buenos términos esta negociación? Esta parte va a ser seguirla con lupa, cómo México, lo temeroso es a quien manda Peña Nieto al frente. A negociar. Que es el principiante en canciller Videgaray, ¿no? Así es, el que está aprendiendo. Exacto. Doctor, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero evidentemente el tema no lo soltamos. Podríamos decir en términos muy generales que hasta ahora pues este discurso se ha quedado ahí porque ni ha habido deportaciones masivas, ni ha habido una repercusión en remesas, ni ha habido tampoco pues un inicio ya de la construcción del famoso muro en la parte que falta de Estados Unidos, ¿no, doctor? Sí, digo, el golpe ya está dado, esto de haber señalado que los mexicanos somos de lo peor, criminales y demás, el golpe está dado. El asunto es la actitud que debe tomar el gobierno, ¿sí? Y la sociedad civil. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por
invitarme y bueno, pues aquí estamos Es en el la doctor discusión. Enrique Martínez Curiel, especialista del Departamento de Ciencias Sociales de Cuballes. Nosotros llegamos hasta aquí con Perspectivas. Lo esperamos de nueva cuenta en nuestra próxima emisión. Gracias y muy buenas noches.